Clínica Pediátrica 1, ¿no es cierto? Que veía la parte de neonatología y bueno, ahora para complementar todo eso vamos a desarrollar el curso de Clínica Pediátrica 2, ¿ok? Muy bien, a ver, empezaremos conociéndonos. ¿Pueden prender vuestras cámaras, por favor? A ver, ¿a quiénes veo? Andrea, Mireia, Lucía. ¿Quiénes más están? Johan, Brenda, Carmen, Gonzalo, Frank, Javier, Orlando. ¿Quiénes más están? No sé cómo se... Ahí está José Rodrigo. A Javier también. Muy bien, chicos. A ver, vamos a llamar la lista. Está Iván. Iván Elmer. Doctor, buenas tardes. Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Gilbert Arias. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Gilbert? Mónica Astete. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Mireya. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Mireya? Paul Rodrigo. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Paul? Mirla Castellanos. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo están? José Rodrigo. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Flor Catherine. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Flor? Gonzalo Wilber. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? Lucero. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Amelia Urpi. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Amelia? Mileida. Presente, doctor, buenas tardes. Presente, doctor. ¿Qué tal, Mileida? Leonidas André. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Leonidas? Lawrence, Frank Lawrence. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Frank? Fernando Augusto. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Yuridan. Yuri no está, ¿no? Javier Derrick. Presente, doctor, ¿Qué tal, Javier? buenas tardes. ¿Tú eres Javier? Sí, doctor Javier. Ok, Yuri no está, ¿no es cierto? Muy bien. Orlando. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Orlando? Johan Sebastián. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Johan? Tania. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Tania. María Alejandra. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, María Alejandra? Brenda, Melissa. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Qué tal, Brenda? Carlos Hernán. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
Gracie Odalis. Si no está. Liz Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Liz? Alessandra Yendeli. Alessandra. Brenda Sofía. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Brenda? Sherali Yoska. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sherali? Claudia Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Ani Lucero. Presente, doctor. Buenas tardes. Ani Valeria. Andrea Valeria, perdón. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Victoria Sofía. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Victoria? Claudia Alelí. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Lucía. Presente, doctor. Buenas tardes. Lucía. Siosmi. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Estoy leyéndolo bien, Siosmi, o cómo se pronuncia? Sí, doctor. Está bien. Ok. Eric Fabricio. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Eric. Aldair. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, Aldair. Y Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? A ver, Alessandra Yendeli está. No. Esi Odalis. Y Yuri Dan. Muy bien. Listo. Listo, chicos. Listo, chicas. Muy bien. A ver. Vamos a proceder a nombrar delegado o delegada. No sé si ustedes ya tienen. Me gustaría que me den una terna y hacemos una votación. A ver. ¿A quién van a proponer o a quiénes quieren proponer como posibles delegados del curso? Doctor, buenas tardes. Yo podría proponer a Mireya. A ver, Carmen nos está proponiendo a Mireya. El apellido de Mireya es Mireya Caguas. Caguas. Mireya Caguas. Perfecto. Mireya Shirley, ¿no? Sí, doctor. Ok. A ver, ¿alguien más propone a... A ver. A ver, ¿alguna propuesta más? A ver, chicos, chicas. ¿Alguien más? ¿Alguna propuesta más, chicos? Necesitamos a alguien más y hacemos una votación.
¿Me escucha? Sí, se doctor. le escucha, doctor. ¿Perdón? Sí, se le está escuchando. Ok. ¿Alguna propuesta más? ¿O un voluntario? ¿Alguien quiere ser delegado? Lo ponemos en la terna y procedemos a la elección. Está bien, Mireya, doctor. Bien. Sí, doctor, está bien la compañera Mireya Caguas. Ok. Bueno, no sé si va a ser necesario hacer votación. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno, es la única propuesta, así que me imagino que todos, o por lo menos la mayoría, está de acuerdo. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, de acuerdo. Ok. A ver. ¿De acuerdo? Entonces, Mireya va a ser la delegada del curso. ¿Ok? Ahora, todavía no se han separado los grupos, o no sé si a ustedes ya les han comunicado, pero para la parte práctica van a haber varios grupos. No me han dicho todavía exactamente cuántos, pero hay varios docentes de práctica que se van a hacer cargo de un número determinado de estudiantes, ¿no es cierto? Para que hagan la parte práctica. Al principio probablemente así en forma virtual, pero la idea es pues hacerlo en forma presencial. Ya en el semestre pasado hemos hecho algo ¿no es cierto?, de prácticas en forma presencial, aún así en forma algo informal de repente, pero bueno, hemos tratado de hacerlo. Ojalá que para este semestre, tanto la universidad como los hospitales, pues nos den las facilidades para que podamos desarrollar la parte práctica que es fundamental, es bastante necesaria en vuestra formación. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, igual la parte teórica la vamos a ir avanzando en forma virtual, ¿no es cierto?, a través de estos enlaces. Y posteriormente, esperemos que pronto ya podamos hacer clases en forma presencial. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos delegada. En este caso va a ser Mireya. Vamos a ahora ver algunas generalidades de lo que es pediatría. Déjenme presentar. ¿Dónde está? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre algunas cositas bastante generales, ¿no? De lo que es pediatría. Pues, para comenzar, etimológicamente, la palabra pediatría viene del griego, ¿no? Dos palabras en griego, paidos, que significa niño, y iatrea, que significa curación. Entonces, etimológicamente, la pediatría, ¿no es cierto?, sería aquella rama de la medicina, pues, que está abocada a la curación de los niños, ¿no? Pero en la práctica, y desde hace mucho tiempo ya, no hay un tiempo exacto, ¿no? Pues la pediatría no solamente se trata, o mejor dicho, se aboca al cuidado del niño enfermo o del niño que tiene alguna enfermedad, sino también del niño sano. La parte preventiva en este caso es una parte fundamental dentro de lo que hacemos los pediatras, ¿no?, en esta rama de la medicina. Pues el control del niño sano, ¿no?, el seguimiento del niño desde el momento en que nace, o inclusive en algunos lugares antes del nacimiento, y por supuesto en las diferentes etapas que va a pasar un niño, ¿no?, que lo vamos a ver luego. Y por supuesto en el cuidado
y la atención, la recuperación del niño que pueda sufrir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, de eso estaría encargada la pediatría. Muy bien. Cronológicamente, ¿no es cierto? Las edades hasta las cuales va a incluir la atención en pediatría, pues varía de un lugar a otro. En la mayoría de los lugares está incluido hasta los 18 años, en algunos incluso hasta los 21. Esto está relacionado con los periodos que se van a ir dividiendo por edades. Por ejemplo, hablamos de recién nacido, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a la primera semana de vida, neonato hasta los 28 días de vida, lactante menor entre 1 mes y 12 meses de vida, lactante mayor entre el año y 2 años. Acá hay un vacío, ¿no? Entre los 2 y los 3 años, pero se considera preescolar para algunos a partir de los 3 años, entre los 3 a 5 años. Luego viene la etapa escolar entre los 6 a 11 años, la pubertad y luego la adolescencia. Entonces, esto que está así muy, muy segmentado, por ejemplo, en otros lugares y en forma más práctica, se hace así. Hablamos de recién nacido, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 28 días. Lactante menor, eso sí estamos de acuerdo, no hay variación. Entre los primeros 12 meses, entre el mes y los 12 meses, es decir, hasta el año de vida, hasta el año cumplido de vida. El lactante mayor sería aquel que tiene de 12 a 24 meses. El preescolar, ¿no es cierto?, entre los 2 y 5 años. Y el escolar entre los 6 hasta los 10 o más años. Ahora, para nosotros en pediatría ya es un poco difícil o no tenemos mucha costumbre ya en ver a los niños, por ejemplo, en nuestro medio, por encima de los 12, 13 años. En nuestro hospital, por ejemplo, en el Hospital del Seguro, vemos niños hasta los 13 años, ¿no? A partir de los 13, o mejor dicho, de los 14 años en adelante, pues ya son vistos en medicina. Son vistos por médicos de adultos. Pero estos periodos que ven ustedes acá son lo que más utilizamos, ¿no? Entonces, al recién nacido, entre los 0 y 28 días, aquellos recién nacidos que van a ser a término, por ejemplo, van a ser vistos en los servicios de neonatología, en los lugares donde hay ese servicio. Mientras que en las postas, en los hospitales más pequeños, donde no hay un servicio de neonatología, pues estos niños van a ser vistos en forma, junto con los demás niños, ¿no? Junto con los demás niños. Si ustedes se han dado cuenta, acá hay una pequeña variación con esto, ¿no? Acá vemos que entre el lactante mayor, que se considera hasta los 2 años, y el preescolar, acá hay un vacío entre los 2 y 3 años. En cambio, acá ya no. Se considera preescolar a partir de los 2 años. De los 2 años en adelante ya se considera preescolar. Entonces, estas son algunas pequeñas variaciones que ustedes van a encontrar de un lugar a otro. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si un niño tiene 29 días, ¿es recién nacido o es un lactante menor? ¿No? Entonces, ahí también hay un par de días que, en el que no lo vamos a poder llamar recién nacido o lactante menor. En la práctica lo consideramos ya como un lactante, ¿no? Porque para recién nacido, 28 días y nada más. A partir de entonces ya lo consideramos como lactante menor, ¿no? Entonces, por si queremos hacer una revisión más exacta de estos periodos de vida, ¿no? Entonces, pero nos vamos a quedar más o menos con esto, que es lo más
lo más práctico y lo que más se utiliza. Muy bien. Ahora, les decía de que en pediatría, pues, en los servicios de pediatría, pues lo que vamos a recibir muchas veces son niños que han tenido algún problema en sus primeros días, ¿no? En su periodo neonatal. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, la clasificación según edad gestacional del recién nacido. Entonces, hablamos de un recién nacido a término, cuando éste ha tenido de 37 a 41 semanas de gestación. Por encima de 41 semanas, ¿no es cierto?, o mejor dicho, ya a partir de las 42 semanas o más, estaríamos hablando de recién nacidos post-término. Estos recién nacidos, por ejemplo, ya son raros. ¿Por qué? Porque generalmente ya en este momento la gestación es interrumpida, ¿no es cierto?, haciendo de que no tengamos en la práctica recién nacidos post-término. Lamentablemente, lo que tenemos, y en algunos casos niños con diferente patología, pues cada vez más son niños prematuros, ¿no? Entonces vamos a hablar de recién nacidos pretérmino cuando hablemos de niños que tienen entre 28 y 36 semanas de gestación. Y recién nacidos prematuros extremos cuando hablamos de niños entre 21 y 27 semanas de gestación. ¿Ok? Por último, tenemos esta clasificación de recién nacidos según el peso al nacer. Cuando tomamos datos de un niño, pues uno de los datos más importantes, en especial en los lactantes, vale decir en los menores de 2 años y más todavía en el lactante menor, aquel menor de 1 año, pues es importante saber, además de la edad gestacional, saber con qué peso nació, para darnos una idea, ¿no? Y entonces consideramos como un peso normal de nacimiento cuando nacen con pesos entre 2.500 y 3.500 gramos. Si tenemos un niño, un recién nacido, que haya nacido con más de 4 kilos, entonces lo denominamos como macrosómico. Y para el otro lado, ¿no? Si tenemos recién nacidos de bajo peso, vamos a estar hablando de aquellos que han nacido con menos de 2.500 gramos. Si tiene menos de 1.500, es muy bajo peso. Y si tiene menos de 1.000 gramos, extremadamente bajo peso. ¿Ok? Esto solamente como para tener una idea de, pues, los antecedentes que puede tener un niño cuando estamos haciendo la historia clínica, por ejemplo, ¿no? Mami, llama. Doctor, una preguntita. Sí, a ver, te escucho. Con un peso hasta 3.599 gramos, doctor. 3.500. 99, ¿qué es, doctor? Ya. Bueno, macrosómico no es. ¿Ya? ¿Puede ser un peso normal? Sí. Pero no lo vamos a, ¿qué se llama? En ese caso, nos vamos a apoyar de otra cosa que se llama adecuación para la edad gestacional, ¿no? ¿Será adecuado para la edad gestacional? Entonces, en ese caso vamos a cruzar el peso con la edad gestacional. Por ejemplo, si este niño que me estás poniendo como ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene 3.599, pues tuviese, digamos, 33 semanas de edad gestacional, ese niño es grande para esa edad. Es grande para esa edad gestacional. Si ese niño tuviese 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas,
lo más probable es que salga adecuado para edad gestacional. ¿No? Entonces, ahí vamos a combinar estos dos datos, ¿no? La edad gestacional y el peso. Entonces, lo más probable es que ese niño de 3.599 tendrá pues 38, 39, 40, 41 semanas y sea adecuado para esa edad gestacional. ¿Ok? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, doctor, gracias, mi amor. Ok. Ahora, en la práctica, las balanzas nos dan aproximaciones hasta 5 gramos. Por ejemplo, voy a obtener pues un niño de 3.595 gramos. 3.599 no vamos a tener, ¿ya? Salvo utilicemos una balanza especial, ¿ya? En la práctica, las balanzas tienen aproximaciones hasta de 5 gramos. Algunas un poquito menos precisas, también bastante prácticas, hasta de 10 gramos, ¿no? Entonces, pero estas que dan gramo a gramo, se van a utilizar, no conozco esas, no conozco un servicio que tenga ese tipo de balanzas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. A ver, ¿cómo funcionan los servicios de pediatría? Los servicios de pediatría, como por ejemplo en nuestro hospital, se han ido adaptando en el tiempo, ¿no? Hay hospitales pediátricos en los que pues todo está adecuado, todo está ha sido ya planificado para atender niños. En el resto de los hospitales, como en el nuestro, pues nuestro servicio está, tiene un servicio de hospitalización donde están los niños con alguna enfermedad que requieren quedarse en el hospital, pero el lugar de entrada al hospital habitualmente es la emergencia, ¿no? En pediatría, al mismo tiempo que tenemos que ver a un niño o atender a un niño, pues necesitamos tener una buena relación, en este caso con los papás. Y a veces esa es la parte más difícil, ¿no? No tengo que convencer al niño, sino tengo que convencer al papá de lo que tiene un niño, del seguimiento que se está haciendo a un niño, ya sea sano o enfermo, ¿no? Entonces, el lugar por donde habitualmente ingresa un niño al hospital es por frecuencia, por emergencia. Tanto las urgencias, las emergencias, incluso algunas consultas van a ser por emergencia. El otro lugar por donde puede ingresar o por donde vamos a tener el primer contacto con un niño, ¿no? Sano o enfermo, va a ser por consulta externa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos consultorios externos de pediatría, tenemos una emergencia, no tenemos una emergencia pediátrica, por ejemplo, en nuestro hospital. En otros hospitales sí, por supuesto, hay un servicio exclusivo de emergencia solamente para niños. En el nuestro no, está como parte de la emergencia general, digamos, y dentro de ella tenemos un tópico de pediatría, ¿no? O tópicos de pediatría, y tenemos una sala de observación pediátrica. En esa sala de observación pediátrica se van a quedar en algunos casos por poco tiempo y en otros va a ser un lugar de paso, digamos. Un niño que ingresa por emergencia, que requiere oxígeno, por ejemplo, al que le estamos haciendo diferentes exámenes, radiografía, pues se va a quedar en la observación pediátrica y posteriormente, si mejora, se irá a casa y le haremos controles en forma ambulatoria, o si amerita, ¿no es cierto? Si cumple criterios para hospitalizarse, se hospitalizará. Algunos niños con problemas mucho más críticos pasarán a una unidad de shock trauma primero, ¿no es cierto? Que en este caso, por ejemplo, en el hospital tenemos una unidad de shock trauma que es general, tanto para adultos como para niños, y una vez estabilizado, pasará a la observación de pediatría o incluso subirá a piso de pediatría, a hospitalización. Y en algunos casos, si persiste su estado crítico, pues tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos. En nuestro hospital, en el Hospital del Seguro, actualmente estamos ahí en plena
creación de una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ya tenemos el ambiente físico, ya lo estamos implementando. En el transcurso de las siguientes 2-3 semanas ya vamos a tener el personal, digamos, suficiente, al principio mínimo, para empezar a trabajar ya con pacientes críticos en nuestro hospital, que ya lo hacemos, pero lo hacemos en la unidad de cuidados intensivos generales. Entonces, en las próximas semanas ya vamos a tener una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Con personal, con equipamiento, que al principio va a ser probablemente con muchas carencias, pero la idea es ir avanzando poco a poco. Entonces, así es como funciona en nuestro hospital el servicio de pediatría y todas las unidades que están trabajando juntos, ¿no? Tanto la emergencia, consulta externa, hospitalización y próximamente la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Muy bien. Voy a dar el sílabus y al final vamos a hacer una pequeña revisión de los que son algunos indicadores de salud. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí. Ok. Este es el sílabus. Lo he pegado anoche ya. No sé si lo han revisado. Lo que pasa es que hay algunas cosas que dicen presencial o virtual. Todavía no están definidas algunas cosas. El semestre pasado también comenzamos en forma virtual. Nos dijeron ya en cualquier momento comenzamos en forma presencial, pero al final solamente la parte práctica y en forma parcial se pudo hacer en forma presencial. El resto tuvo que ser todo virtual. Este es el sílabus, ¿no es cierto? A ver, las cosas para destacar por acá. El curso va a durar 20 semanas. Las clases teóricas las vamos a hacer los días lunes y martes de 3 a 5, salvo tenga algún problema o igual ustedes y nos ponemos de acuerdo y lo pasamos para otro día. Pero por lo general van a ser los lunes y martes de 3 a 5. La parte práctica, ya una vez que les asignen los tutores para la parte práctica, pues vamos a hacerlo al principio me imagino en forma virtual o no presencial y luego en lo posible trataremos de hacerlo en forma presencial porque de todas maneras necesitamos que ustedes tengan el contacto con los niños, con los pacientes y al mismo tiempo con los papás, que es otra parte algo problemática en lo que es pediatría. ¿Qué más? Entonces va a durar 20 semanas para el primer parcial. Estas son algunas competencias que ustedes tienen que tener, ¿no es cierto? Además de hacer historia clínica y conocer algunos aspectos de lo que es la semiología, ¿no es cierto? Ya tienen que conocer, por ejemplo, el manejo hídrico, eso es importante, ¿no? En pediatría, la evaluación nutricional, utilizar las tablas de la OMS o los gráficos de la OMS, junto con eso, los del CDC y algunas tablas que se han utilizado antes, aunque ahora lo que se recomienda son los de la OMS. Algunas cosas en cuanto al cuidado de los niños, como por ejemplo conocer sobre lactancia materna, alimentación complementaria, alimentación saludable, conocer el tratamiento de algunas infecciones, ¿no? O patología infecciosa en el niño, el uso racional de los medicamentos, en especial los antibióticos, y finalmente, pues, conocer el manejo de problemas que no son precisamente infecciosos, ¿no? Pero que pueden afectar al niño, ¿no? Y
En una de las clases vamos a hacer también el manejo del niño con problemas críticos, ¿no? Paciente pediátrico crítico. Eso también lo vamos a hacer. Entonces, estas son las clases que vamos a desarrollar. Ah, en una primera parte, lo que estamos haciendo, estas generalidades, algunos indicadores de salud. La próxima semana vamos a desarrollar lo que es historia clínica, semiología pediátrica, luego algunas consideraciones farmacológicas, la farmacología pediátrica, algunas diferencias, ¿no es cierto?, con adultos. Luego vamos a ver la atención del paciente crítico pediátrico, algunos temas muy propios de la pediatría, como por ejemplo el manejo de fiebre, diarrea, deshidratación, balance hídrico, la hidratación tanto por vía oral como por vía endovenosa, el uso de algunas soluciones endovenosas, y luego vamos a ver patología que es muy frecuente en niños, ¿no? Vamos a comenzar con infecciones respiratorias tanto altas como bajas, asma bronquial, infección del tracto urinario, y con eso terminamos el primer aporte, que va a tener una duración de 6 semanas y media. Esta fecha de evaluación, por si acaso, es tentativa, ya básicamente viendo estos tiempos y viendo fin de año, ¿no? Entonces, esto puede modificarse. Pues seguramente que las autoridades nos van a decir exactamente cuáles van a ser las fechas en las que podemos ingresar el primer aporte, pero esta fecha es tentativa, pero más o menos va a ir por estas fechas. Si tuviésemos que acortar algo, veremos cómo lo ajustamos. Ahora, si nos da un poco más de tiempo, de repente nos damos más tiempo para desarrollar estos temas también. Luego, para el segundo aporte, vamos a ver todo lo que es crecimiento y desarrollo, uso de tablas de la OMS, lactancia materna, anemia, alimentación complementaria, alimentación del niño mayor de 2 años, malnutrición infantil, tanto desnutrición como obesidad, algunos temas como fiebre de origen desconocido, sepsis y shock séptico, estado epiléptico, lo que conocemos como estatus epiléptico, convulsión febril, que es una cosa muy propia de la pediatría, meningoencefalitis aguda, enfermedades exantemáticas, que también es, ¿no es cierto?, característico de pediatría, por lo menos las enfermedades exantemáticas clásicas, y junto con eso veremos en el diagnóstico diferencial a ver qué otras enfermedades hay dentro de este grupo. Enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Aquellas que se pueden prevenir por vacunas. Tenemos acá algunas, no todas, pero hemos tratado de considerar las más importantes. Con eso terminaríamos lo que es los temas para el segundo aporte. Y como les digo, esta fecha también es una fecha tentativa para el segundo aporte, ¿no? Para el segundo examen parcial. Y finalmente, el tercer aporte, vamos a ver básicamente patología, por ejemplo, como cardiopatías congénitas, Guillain-Barré, tuberculosis infantil, herpes virus, mononucleosis, problemas de piel propios de los niños, dermatitis atópica, dermatitis de pañal, urticaria, prurigo, tiñas, infección de piel y tejidos blandos, ¿no? Síndrome nefrítico y nefrótico, leucemias, básicamente cómo reconocerlas. No queremos adentrar en el tema, pero conocer cuáles son los signos de alarma, cuándo debemos considerar esa posibilidad. Síndromes purpúricos, hay un montón, pero acá vamos a hablar básicamente de PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, y de la púrpura de Henoch-Schönlein. Cólico infantil, que es patología propia de los niños, el reflujo gastroesofágico igual, el estreñimiento en pediatría, que generalmente, ¿no es cierto?, se trata de estreñimiento funcional. Luego vamos a hablar sobre displasia de cadera y finalmente reanimación cardiopulmonar, que va a ser un complemento a una de las primeras clases, ¿no es cierto?, en la que vamos a hablar sobre el paciente crítico
paciente crítico pediátrico. Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar en el curso. El último examen, igual como les digo, es como una fecha, pues, tentativa, ¿no? La forma de evaluación va a ser esta, ¿no es cierto? La evaluación teórica, que va a estar basada fundamentalmente en el examen teórico, va a corresponder a un 60%, la exposiciones, participaciones, un 10%, esto hace un 70% de la parte teórica, y un 30% de lo que es la parte práctica, ¿ok? Entonces, con eso se hace el 100% de la evaluación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? En cuanto a la bibliografía, la verdad es que no les recomiendo que lean libros. Puede ser práctico, pero lamentablemente para que un tema o algo llegue a un libro, tiene que pasar buen tiempo. Entonces, los libros hay que tomarlos como referencia, está bien, pero buena parte de las revisiones las vamos a hacer en base a revistas, ¿no? Que no tienen pues un solo origen, tienen varios orígenes. Generalmente van a ser de revistas que tienen sustento, que tienen reconocimiento, pero por ejemplo, el Up to Date es una buena fuente de información en lo que es literatura en español, ¿no es cierto? Cielo puede ser. El PubMed, que está conectado con la Biblioteca de los Estados Unidos, es otra buena fuente. El Ovid, que es un buscador y que tiene indexado varias revistas y muchas de ellas a texto completo. Algunas páginas, ¿no es cierto?, como de la OMS, OPS, el Pediatrics, que es una revista americana, el de la Sociedad Española de Pediatría, en algunos tópicos tiene buenas revisiones también. Por supuesto, el de la Academia Americana de Pediatría. Las guías NICE, que son guías inglesas, y estos datos estadísticos, nosotros que enseguida los vamos a ver, en los que uno puede ver los datos de nuestro país y también podemos de alguna forma compararnos con el resto de los países, a ver cómo estamos, ¿no? Entonces, esas fuentes están bien. Si tienen algún texto, por ejemplo, a ver, de acá. Nelson yo les puedo facilitar, creo que lo tengo en PDF. El Harriet Lane es un libro americano también, que es un manual básicamente de pediatría. Después, manual de pediatría de la Católica de Chile, del 2020, también es un buen libro que lo van a encontrar incluso en forma gratuita. Estas urgencias en pediatría del 2022, eso también lo tengo en PDF, así que eso se lo paso a la delegada para que lo comparta. Entonces, no necesitamos un libro específico, ¿ok? Vamos a ir desarrollando en base a estos enlaces y algunas revistas que vamos a ir revisando para cada tema, ¿ok? Entonces, esa sería la bibliografía en la que nos podemos basar, apoyar para el desarrollo del curso. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el sílabus? Les decía que en partes dice virtual, en otras dice presencial. Estamos ahí en ese trance. Esperemos pronto estar pues 100% en forma presencial para desarrollar mejor el curso. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? A ver. Estas primeras clases
historia clínica, semiología, farmacología, paciente crítico pediátrico, fiebre, diarrea, deshidratación, balance hídrico y todo lo que es hidratación, rehidratación, ¿no es cierto? Y de soluciones endovenosas, todo eso lo voy a desarrollar yo. ¿Ok? A partir de acá vamos a formar grupos. Vamos a pedirle a Mireia que forme, junto con ustedes, por supuesto, formen grupos de exposición. ¿Ok? Ahora, ¿qué prefieren? ¿Hacemos grupos o vemos simplemente la lista? ¿No es cierto? ¿Ven la lista, chicos? Sí, sí, doctor, sí se ve. Sí. Ya, entonces ustedes son 38. No sé cuántos grupos de exposición podemos hacer. No sé, si me ocurre grupos de 6 y algunos de 7. O grupos de 5. Y bueno, unos dos y dos de 4 podría ser. No sé, a ver, vamos a ver cómo formamos los grupos para exposición. Pero más o menos va a ser para desarrollar resfrío común, sinusitis, faringitis, laringotraqueitis, otitis media, bronquiolitis, neumonía adquirida en la comunidad. Esta parte de acá, para la primera parte, porque asma bronquial, crisis asmática, eso lo desarrollo yo, y infección del tracto urinario también. Entonces, esta parte de infecciones respiratorias altas y bajas la van a desarrollar ustedes. Ahora, considerando el número, de repente, no, lo trataremos de dividir entre los 38. Entonces formaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. 6, sí, pues van a ser grupos de 6 y algunos grupos de 7. A ver, nos pondremos de acuerdo para ver, pues tenemos todavía un poquito de tiempo para planificar, pero estos temas ustedes lo van a desarrollar. Entonces, hasta acá, ¿no es cierto? Hasta hidratación. Yo voy a ir desarrollando las clases y ustedes ya se encargan en seminarios, en temas, esta parte de infecciones respiratorias altas y bajas. Eso en el primer aporte. En el segundo aporte, ustedes van a desarrollar por ejemplo, fiebre de origen desconocido, sepsis y estas exantemáticas y parte de estas inmunoprevenibles. Y al final, acá para el tercer aporte, ustedes van a hacer herpes, mononucleosis, dermatitis atópica, urticaria e infección de piel y tejidos blandos. Y probablemente leucemia y síndrome purpúrico. El resto lo voy a ir desarrollando yo junto con ustedes. Ok. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Sí, sí, doctor. Respecto a los grupos, creo que serían 4 grupos de 6 y 2 de 7, doctor. Ya. Ya, pues eso sería por lo pronto lo tentativo. Entonces, lo hacemos en forma, en orden alfabético. O hacemos los grupos de rotación, de práctica, así en forma alfabética, dependiendo del número de tutores. Digamos, si son 4 tutores, digamos, ¿sí? Si son 4 tutores, van a ser grupos de 9 y algunos de 10. Si fuesen 4 tutores, si fuesen 5, bueno, ya vamos disminuyendo la cantidad. ¿Les han dicho algo sobre el número de tutores? Porque todavía no nos han confirmado. No, todavía no, doctor. Todavía no nos han confirmado nada de los doctores de práctica. Ya. Entonces, a ver, estaremos a la espera.
debería haber por lo menos 4 tutores, ¿no? Unos 4 tutores para que... Lo que pasa es que, a ver, antes hacer la parte práctica en el hospital era bastante, digamos, sencillo, ¿no? No había tanto control. Ahora, las pocas veces que hemos podido ir al hospital, lo hemos hecho en grupos bien pequeñitos, de a 2, de 1, por periodos limitados también en cuanto a tiempo. Ahora, no solamente pues nos están chequeando en el hospital, sino también los papás de nuestros pacientes, ¿no? No van a querer que en una sala pues estemos un montón o en un tópico no sé, 3, 4, 5 estudiantes al mismo tiempo. Entonces vamos a tener que lidiar con eso, pero veremos, a ver, trataremos de organizarnos y llevar tanto la parte teórica como la parte práctica de la mejor manera posible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para terminar con esta clase cortita de hoy día, vamos a hablar sobre... ¿Se ve todavía mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Entonces, vamos a terminar con esto. Habla un poquito de la morbimortalidad pediátrica. Cuando hablamos de morbilidad pediátrica, ¿no es cierto? La mayoría de las enfermedades que vamos a ver en pediatría, de lejos e independientemente del lugar, va a ser de tipo respiratorio. Y por supuesto, en un lugar como el nuestro, ¿no es cierto? En un lugar como el nuestro, donde hay frío y hay altura, pues las enfermedades respiratorias de largo van a ser el primer motivo de atención. Primer motivo de atención en niños, en lo que es morbilidad. Como un segundo lugar, vamos a tener los problemas digestivos. Luego, dependiendo de la clasificación, eso también es algo variable, ¿no? A veces, poniendo qué criterios o cómo buscamos la información, vamos a encontrar en un tercer, cuarto lugar otros problemas, como por ejemplo, infecciones de piel, o ¿qué se llama? Lo que es traumatismos, ¿no? Entonces, pero a la cabeza casi siempre vamos a encontrar como primer motivo de consulta o el primer motivo de enfermedad, en el caso de los niños, las enfermedades respiratorias. Y dentro de las enfermedades respiratorias, por supuesto, las más frecuentes van a ser las enfermedades respiratorias altas. Eso incluye rinofaringitis, faringitis, amigdalitis, otitis, sinusitis, ¿no? Incluso las laringotraqueitis van a estar dentro de las infecciones respiratorias altas. Luego, ¿no? Un poquito más rezagado, pero ahí en ese grupo de las enfermedades respiratorias vamos a tener las enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias bajas. Ahí tenemos las bronquiolitis, tenemos las neumonías, ¿no? Y las neumonías complicadas. Luego, vamos a tener problemas digestivos. Y el problema digestivo más común en pediatría van a ser, pues, las enfermedades diarreicas agudas. ¿Ok? Y en lo que es mortalidad, ¿no? Hace mucho tiempo era más o menos parecido, ¿no? Pero, fíjense, eso ha ido evolucionando. Ustedes tienen esta dirección, ¿no? De internet, ahí pueden encontrar estos datos. Lamentablemente no tenemos datos más actuales que los del 2019 y del 2020. Más adelante no tenemos datos. Y la ventaja de esta página es que tiene datos que se pueden corroborar, primero. Segundo, uno puede comparar con otros países. Entonces, en esta página, por ejemplo, encontramos como indicadores, ¿no es cierto?, de salud, toda esta lista de, que nos indican, ¿no? Tasa de mortalidad neonatal, índice de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de 5 años, tasa de mortalidad en niñas, tasa de mortalidad
infantil de sexo masculino, índice de mortalidad tanto en adultos, ¿no? Tanto en mujeres como en varones, esperanza de vida, probabilidad de supervivencia a los 65 años, tanto en mujeres como en hombres, esperanza de vida sana, ¿no? Igual, en general, o en varones y mujeres, coeficiente de mortalidad materna, muertes maternas, y el riesgo de defunción materna a lo largo de la vida. ¿Ok? Pero si disgregamos esta información y nos quedamos con lo que nos interesa para ver, ¿no es cierto?, los indicadores de salud en niños, tenemos esto, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad en menores de 5 años. A ver, ¿qué entiendes por tasa de mortalidad neonatal? A ver, un voluntario, vamos a buscar un voluntario. A ver, Victoria, Sofía. Victoria. ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver, ¿qué entiendes por qué idea te da cuando hablamos de tasa de mortalidad neonatal? A ver, Brenda, Sofía. ¿No? Presente, doctor. A ver. Sería la mortalidad que se va a dar dentro de los neonatos, o sea, hasta antes de los primeros 28 días. Perfecto, ya, está bien. ¿Y cómo se va a expresar matemáticamente? A ver, Manuel Zúñiga. Sería, doctor, el número de neonatos fallecidos sobre el total de nacidos, doctor, en un periodo de tiempo. Sobre 1000 nacidos vivos. ¿Ok? Esa es la tasa de mortalidad neonatal. ¿Estamos? Ok. A ver, Ani Lucero. ¿Qué entiendes por tasa de mortalidad infantil? Bueno, la tasa de mortalidad infantil sería la relación que va a existir entre las muertes de los infantes sobre no sé, el número de población total puede ser. Ya. A ver. A ver, Valeria. Valeria Torre. Doctor, buenas tardes. ¿Qué es Valeria? ¿Cómo se expresaría matemáticamente la tasa de mortalidad infantil? Sería el número de, bueno, la cantidad de infantes sobre el número de nacidos. Ya, pero matemáticamente va a ser el número de niños menores de 1 año fallecidos sobre 1000 nacidos vivos. Entonces, estos dos, ¿no es cierto?, se van a expresar en una cifra. Va a decir, por ejemplo, digamos, 10 por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil, igual, digamos, 15, ¿no? Por 1000 nacidos vivos. O sea, de cada 1000 niños que nacieron vivos,
digamos, 10 murieron en la etapa neonatal, o sea, hasta antes de los 28 días. Y si hablamos de tasa de mortalidad infantil, estaríamos hablando de aquellos niños menores de 1 año que han fallecido en relación a 1000 nacidos vivos. O sea, diríamos, si esto es, digamos, 15, diríamos 15 por 1000 nacidos vivos. ¿Ok? ¿Se entiende? A ver. Xiaomi. ¿Se entendió? Xiaomi. Xiaomi, ¿se entendió? A ver, Fernando Augusto. Sí, se entendió, doctor. Ya. A ver. Con esto va a pasar lo mismo. La tasa de mortalidad en menores de 5 años. Si yo te digo que la tasa de mortalidad en menores de 5 años es de 20, ¿qué significaría eso? 20 nacidos menores de 5 años, muertos de 10.000, de 1.000. De 1000 nacidos vivos. Entonces, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad en menores de 5 años está expresado, ¿no es cierto?, en una cantidad sobre 1000 nacidos vivos. ¿Ok? Y finalmente, la esperanza de vida, bueno, eso está simplemente expresado en años, ¿no? O sea, a ver cuánto se espera que viva una persona desde el momento en que nace. ¿Ok? Entonces, estos 4 indicadores son los que vamos a ver enseguida. A ver. No sé si se entiende. A ver, vamos a buscar voluntarios. A ver, Carmen, Amelia. Sí, doctor. ¿Qué entiendes acá? Dice acá, tasa de mortalidad en niños. Lo que estábamos viendo ahí, mortalidad infantil. Y es más, está explicado acá, dice, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Es la tasa de mortalidad en infantes, es el número, o infantil, es el número de niños que fallecen antes de alcanzar 1 año de edad, por 1000 nacidos vivos en 1 año dado. ¿Ok? Entonces, según esto, en el 2019 teníamos esta cifra, 10.3. ¿Qué significa eso, Carmen? Que en el año 2019 hubo 10.3 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Perfecto. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, de 1000 murieron 10. ¿No? De 1000 murieron 10. Entonces, esa es la tasa de mortalidad infantil para nuestro país en el año 2019. Ahora, fíjense cómo estábamos en los años 60. En 1960 no morían 10, morían más de 100, como 130 y tantos. De cada 1000 niños morían más de 100. Por eso no va a ser raro cuando ustedes van a las reuniones familiares y conversamos con los tíos, con los abuelos, ¿no es cierto? Y no es raro que nuestros abuelos o nuestros tíos nos digan, pues bueno, en mi familia, mi papá tenía 8 hermanos, de ellos fallecieron 2, fallecieron 3, ¿no? Eso era, digamos, la muerte era una cosa bastante natural, ¿no?
eso felizmente ha ido disminuyendo, ¿no? Y en el 2019 estábamos así. ¿Cómo estaremos ahora? No sabemos. Ojalá que no se haya modificado mucho o de repente hasta se haya mantenido esta tendencia, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos datos con los cuales comparar. Fíjense, sin irnos muy lejos, en el año 2000, esa tasa de mortalidad infantil, que en el 2019 estaba en 10, para el 2000 era casi el triple, o sea, 29.5 por 1000 nacidos vivos. Entonces, en estos 20 años, más o menos 19, 20 años, pues esto ha caído 3 veces. Se ha ido reduciendo desde 29.5 hasta 10.3. Casi la tercera parte. ¿Ok? Y fíjense cómo ha ido cayendo, ¿no? Si queremos verlo en forma gráfica, también lo pueden ver en esta página, ¿no? Esto es, por ejemplo, del año 2000, ¿no? Estamos acá en este naranjita así, algo claro, ¿no? Esto estábamos en el año 2000, ¿no? Y para el año 2010 ya habíamos mejorado un poquito, ya estábamos en este verde claro, acá, ¿no? Y para el 2019 ya estamos en este verde claro, pero ya con una cifra incluso menor. Esto es lo que correspondería a ese 10.3 de mortalidad infantil. ¿Ok? Ahora, queremos compararnos con otros países. Fíjense, estos países están pues a la cabeza en muerte infantil, ¿no? Entonces, nosotros como país estamos acá, en este puesto. ¿Quiénes, digamos, están cerca, pero, digamos, nosotros estamos un poquito mejor, digamos? Por ejemplo, Panamá, Brasil, México, Ecuador, Colombia, de los países que están cerca, ¿no? ¿Y quiénes están mejor? A ver, ¿quiénes están mejor que nosotros en mortalidad infantil o estaban en mortalidad infantil? Argentina, Uruguay, si avanzamos, Chile, ¿no? Tienen una mortalidad infantil de 6, ¿no? Eso como para tener una idea. Ahora, vamos a mortalidad neonatal. Fíjense en las cifras, no se las memoricen, pero más o menos fíjense las cifras y qué proporción es, ¿no? Habíamos dicho de que la tasa de mortalidad neonatal también está basada en nacidos vivos, en 1000 nacidos vivos. En este caso, para el año 2019, la tasa de mortalidad neonatal en nuestro país era de 6.4 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ok? Entonces ya hemos dicho de que la mortalidad neonatal es aquella que se da antes de los 28 días. ¿Ok? O hasta los 28 días. Entonces, esta mortalidad neonatal, fíjense, la mortalidad infantil era de 10.3. La mortalidad neonatal es de 6.4. A ver, no sé si me están captando. A ver, Orlando. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Orlando? A ver, has visto que la tasa de mortalidad infantil estaba en 10.3 en el 2019 y ese mismo año la tasa de mortalidad neonatal era de 6.4 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Qué te dice que de esos 10.3, ¿no es cierto?, esta mortalidad neonatal puede ser un poquito más de la mitad de ese 10.3, en este caso 6.4. Doctor, ¿se podría interpretar que
que va a ocurrir mayor mortalidad en la etapa neonatal y conforme avanza la edad, esta va a disminuir. Perfecto. Ya, eso es lo que quería escuchar. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la cifra, 6.4, está muy bien hablando, 6.4, ¿no es cierto? Es un poquito más de la mitad de ese 10.3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que buena parte de los niños que fallecen va a ser por causas perinatales, ¿no? Que va a ser en el periodo neonatal, ¿ya? Parecido a lo que ha ocurrido con la mortalidad infantil, vemos acá cómo ha ido disminuyendo la mortalidad neonatal hasta llegar a ese 6.4. ¿Ok? Fíjense, en los años 60 era 55 más o menos. O sea, de cada 1000 recién nacidos, hasta 55 podían fallecer en ese periodo, ¿no? En los primeros 28 días. Y eso ha ido disminuyendo. Y como para darnos una idea, fíjense, en el año 2000 era más o menos 16 por 1000 nacidos vivos. Y de ahí hemos ido cayendo puntito a puntito hasta llegar en el 2019 a un 6. Hemos caído como 10, ¿no? Y para el 2019, 6.4. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Ya les había dicho de que la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal y esta mortalidad en menores de 5 años se expresan por 1000 nacidos vivos. Entonces, fíjense, acá es un poquito más de 10. La mortalidad infantil, ¿no es cierto?, estaba en 10.3. Acá está en 13.2, ¿no? Entonces, hay unos 3 puntitos ahí, ¿no es cierto?, que van a aumentar, pues, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando de los menores de 1 año, estamos hablando de los menores de 5 años. Pero tampoco es que aumente un montón. O sea, no es que en ese primer año fallecieron, ¿no es cierto?, 10, y en los siguientes eso se multiplica por 5, no. Entonces, a medida que va avanzando la edad, hay menos niños que van a fallecer, ¿no? Felizmente. Entonces, y por eso la tasa de mortalidad en menores de 5 años para nuestro país en el 2019 era de 13.2, ¿no es cierto?, muertes por cada 1000 nacidos vivos. Igual. Esto también ha ido cayendo, ¿no? En los años 60, fíjense, unos 230 niños de cada 1000 fallecían, ¿no es cierto?, antes de los 5 años. ¿Ok? Eso también ha ido cayendo y actualmente, o mejor dicho, en el 2019, que es el dato más reciente que podemos tener, está en 13.2. ¿No? Si lo comparamos con el año 2000, era el triple, 38.5. También hemos caído hoy, o hemos mejorado felizmente en ese aspecto, y nuestra tasa de mortalidad para niños menores de 5 años se ha reducido a la tercera parte si lo comparamos con lo del año 2000. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso que lo hemos visto así con estos gráficos, con estas curvas, pues lo vemos acá. Las defunciones en niños menores de 5 años van a ser básicamente por estas causas. Anomalías congénitas, infecciones en el periodo neonatal, eso incluye sepsis neonatal y otras infecciones. Ahí recién van a venir las infecciones respiratorias, lesiones, todo lo que sean traumatismos, y diarrea, ya un poquito más relegado. Antes, ¿no es cierto?, muchas infecciones,
las infecciones respiratorias y las infecciones diarreicas le hacían un poco más de pelea a las causas neonatales o congénitas, ¿no? En cambio, ahora esto felizmente ha ido disminuyendo. Estas son difíciles de disminuir a pesar de todas las cosas que se han hecho, ¿no es cierto? Porque el manejo, por ejemplo, de la sepsis neonatal y otras infecciones, pues han mejorado un montón, ¿no? Las tasas de mortalidad por estos motivos han disminuido, pero no se ha podido disminuir más, ¿no? Y por eso, tanto las anomalías congénitas como las infecciones en el periodo neonatal, pues siguen siendo la primera causa de defunción en niños menores de 5 años. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, chicas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Para terminar, vamos a ver esto que es la esperanza de vida al nacer. ¿Ok? En el año 2019, la esperanza de vida al nacer era de casi 77 años, en general. Esto, a diferencia de las tasas de mortalidad, por supuesto, ¿no es cierto? Y como es lógico, ha ido aumentando. Fíjense, en los años 60, la esperanza de vida era un poquito más de 40, no llegaba a los 50 años, ¿no? En los años 60. En el año 2000 ya superaba los 70 años y en el 2019 casi 77 años, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el tiempo de límite para la jubilación ha ido aumentando. El tiempo en el que una persona, por ejemplo, puede ser admitido en diferentes trabajos también ha ido aumentando, ¿no? Al mismo tiempo que se van creando problemas, muchas veces crónicos, que demandan atención en la población, ¿no? Entonces, esas personas que antes fallecían, sobreviven ahora, pero algunas con diferentes dolencias y en algunos casos con problemas crónicos. Entonces, eso que parece beneficioso también demanda una carga para los estados y para los servicios de salud, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? A ver, chicas, chicos, ¿preguntas? A ver, Yuri, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cuáles son las medidas que en el Perú se aplicaron para poder disminuir la mortalidad en una progresión prácticamente lineal, ¿no? ¿Qué es lo más importante que existe, no? A ver, en lo que más se ha trabajado en nuestro medio es en ese binomio madre-niño, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, lo podemos ver en nuestros servicios o en los hospitales. Cuando se hace algún programa, se plantea alguna estrategia, algo, ¿no es cierto?, que va enfocada a la atención de la madre, de la gestante, del niño en las primeras etapas de la vida, en especial en el periodo neonatal, son las, digamos, las que tienen mejor acogida, las que son aprobadas más fácilmente, y es en lo que más se ha trabajado, ¿no? Probablemente después de ese periodo, en ese aspecto se ha ido mejorando, pero no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen programas de seguimiento a los niños, ¿no? Hay un programa de control del niño sano, los programas ampliados de inmunización,
¿no? El hecho de tener, por ejemplo, buenas coberturas de vacunación, eso es lo que mejor ha funcionado y lo que más efecto ha tenido en en la disminución de estas tasas de mortalidad, tanto neonatal, infantil y en los niños menores de 5 años, ¿no? O sea, el seguimiento de los niños, ¿no? Del niño sano y prevenir que se enferme, primero. Segundo, los programas de inmunizaciones. Hasta hace unos años, nuestro país era uno de los países que tenía coberturas muy, muy buenas en cuanto a vacunación. Lamentablemente eso ha ido disminuyendo y prueba de ello es que, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido algunas enfermedades que ya prácticamente ya no veíamos, ¿no? Como hemos tenido ahí pequeños brotes de sarampión, de difteria, eso también producto de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, en el resto de los países hay siempre migración, hay enfermedades que se pueden ir presentando en los países vecinos y que también se pueden ir presentando en el nuestro. Entonces, pero esas estrategias basadas en la atención de la madre, en este caso de la gestante, del recién nacido y del niño, en especial en los menores de 5 años, ese seguimiento que se hace de su peso, su talla y todo su esquema de vacunación, es lo que ha mejorado estas tasas. En otros aspectos hemos avanzado, pero no tanto, ¿no? Eso es lo que mejor nos ha funcionado y ha tenido resultados. ¿Alguna otra pregunta? No sé si con eso respondí a tu pregunta, Yuri. Sí, doctor, gracias. Una No, consulta más. ¿Es sí. verdad que pues la leche materna que divulga, ¿no? Que reduce prácticamente en la mitad la mayoría de las enfermedades en los neonatos? Podría disminuir también la mortalidad si es que se aplicaría la lactancia hasta los 2 años, ¿no? Que es algo creo que no se hace acá. O no estoy seguro, ¿no? Creo que solamente es 6 meses. Bueno, definitivamente las ventajas, los beneficios de la leche materna, ¿no es cierto? Cuanto más prolongada sea, mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos dos grupos, o un grupo de niños que tiene lactancia materna exclusiva, o sea, solamente ha recibido leche materna hasta los 6 meses o por lo menos hasta los 4 meses, versus otro que ha recibido pues lactancia mixta o simplemente dejó la lactancia materna y ha estado solamente con una fórmula láctea, pues en el grupo que tiene lactancia materna exclusiva vamos a ver menos problemas gastrointestinales, vamos a tener menos problemas infecciosos, ¿no? Vamos a tener menos neumonía, menos infección urinaria, menos otitis, menos bronquiolitis. Entonces, la lactancia materna va a ser un factor protector, ¿no? Entonces, cuando comparamos esos grupos así grandes, aquellos en los que se ha utilizado lactancia materna exclusiva, o se practica la lactancia materna exclusiva, pues vamos a tener menos de estos problemas, tanto infecciosos como no infecciosos. O sea, no solamente las infecciones, sino también esos problemas digestivos, por ejemplo, los cólicos, las alergias, ¿no? Van a ser inclusive a largo tiempo, ¿no? Los beneficios de la leche materna incluso los vamos a ver a largo tiempo, ¿no? Hay menos incidencia de cáncer, de obesidad, de diabetes. Entonces, tiene múltiples ventajas, ¿no? Incluso para el desarrollo neurológico también. Entonces, definitivamente los beneficios de la leche materna frente a la lactancia mixta o peor, una lactancia solamente con una fórmula láctea, pues van a tener bastante diferencia. ¿Algo más?
Listo, chicos. No hay más preguntas. Iván, a ver. Doctor, disculpe. Sí, Respecto a la mortalidad materna o la mortalidad neonatal, ¿tiene alguna repercusión a nivel internacional, doctor, para el Estado peruano, esta mortalidad? Sí. Hasta hace un tiempo queríamos entrar entre los países más desarrollados, más ricos. Ahora estamos que queremos deshacernos de los que nos gobiernan, pero no. De hecho que sí, ¿no? O sea, para acceder a muchas cosas, ¿no? A nivel internacional, pues nos piden precisamente algunos indicadores, y algunos de estos están relacionados con la salud materna, con la salud infantil, de hecho que sí, ¿no? O sea, tiene consecuencias, por supuesto, pero ahorita, bueno, estamos distraídos en otra cosa, mientras estemos así, no sé a dónde no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Pero sí, de hecho que sí tiene importancia, ¿no? No solamente con los bancos, sobre todo y el Fondo Monetario, con ingresar en esos grupos, como les decía, estábamos queriendo ingresar en un grupo de países que son emergentes, que están en vías de desarrollo, pero ahorita estamos, no sé en qué situación estaremos. Esa es la verdad. ¿Algo más? Esto ya no. No. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, si tienen alguna pregunta más, entonces vamos a dejar pendiente la formación de los grupos para rotación, ¿no? Eso va a depender del número de tutores. ¿Qué más? ¿Qué más está pendiente? Ya, los grupos de exposición para los seminarios. Yo creo que van a ser grupos de 6 y 2 grupos de 7. ¿Ok? Está bien, doctor. ¿Ya? Eso se lo vamos a dejar de tarea a Mireia. Entonces, me mandas la lista, ¿ya? Y lo otro va a depender de los tutores. Eso quedará todavía en stand-by. Está bien, doctor. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes, el lunes 8. Doctor, buenas tardes. Sí, Alessandra. Un gran servicio. Yo no pude alcanzar a la lista, tuve unos problemas con el internet, pero sí ingresé poco después.